Vamos a detallar entonces cómo es la elaboración de la historia clínica desde esa consulta inicial y cómo vamos a identificar los factores de riesgo. Entonces, como lo habíamos dicho, en esa primera consulta, entonces vamos a esa materna a darle consejos sobre sus estilos de vida. Vamos a mirar también si es fumadora o no es fumadora y cómo la vamos a invitar a que deje el consumo del cigarrillo durante el tiempo que esté en embarazo. Ojalá pues lo dejara definitivamente, pero enfatizarle sobre todo en los riesgos que tiene el tabaquismo durante el embarazo. Mirar también si esa paciente usa o emplea drogas adictivas y consume alcohol. Es muy importante esto también, que orientemos a la materna sobre las dificultades y peligros que tiene para ese nuevo ser el consumo de estas sustancias. Y desde la primera consulta entonces le vamos a brindar, ojalá en forma escrita, y que le quede pues en su registro de control prenatal, cuáles van a ser las citas. Ya habíamos dicho en una sesión anterior la diferencia entre el número de citas que le damos a la multi y a la primípara. Cuánto van a durar esas citas y en qué vamos a enfatizar en cada una de ellas. Empecemos entonces. Importante, identificar claramente a esa paciente. Sus nombres, sus apellidos, es decir, que tengamos un dato de identificación completo y que nos quede registrado muy bien en la historia. ¿Qué es eso de anamnesis? Entonces, en el proceso de interrogatorio vamos a preguntarle a la paciente sobre sus antecedentes personales, sus antecedentes obstétricos, sus antecedentes ginecológicos y sus antecedentes familiares. De modo que hagamos o empecemos a hacer una buena valoración de el proceso de gestación actual y valorar también psicosocialmente esa paciente. Fíjese que hemos insistido mucho cómo es su consumo, si los tiene de tabaco, alcohol, sustancias, cómo es su vida familiar, si hay violencia intrafamiliar, o sea que son elementos importantes que siempre vamos a tener en cuenta. Además de la anamnesis, vamos a hacer un buen examen físico. Entonces, ¿qué es importante en una materna o en una mujer que está en proceso de gestación? Entonces, peso, muy importante el peso, porque vamos a ver la diferencia que hay en esa primera consulta, cómo nos va a ganar peso a través de todo el periodo de gestación, y vamos a detallar más adelante cómo debe ser esa ganancia de peso. Talla, en general pues la talla, la altura de una persona no varía, pero nos va a servir esa relación de peso y talla para que encontremos o sepamos hallar lo que se llama el índice de masa corporal, que lo vamos a necesitar más adelante. La altura uterina, recordemos que en una materna es muy importante cómo se va ganando altura uterina. Y el otro elemento en esto que llamamos medidas antropométricas, aunque no figura como una medida, pero sí debemos saber cómo es su estado nutricional. En nuestro medio y sobre todo en esas áreas postergadas y zonas periféricas encontramos mucha materna con deficiencia nutricional, o sea que es muy importante en esa primera consulta valorar su estado nutricional. Otro elemento importante son los signos vitales. Esos signos vitales pues nos van a dar también elementos importantes para valorar a lo largo de su proceso de gestación. Entonces el pulso, mirar que sea un pulso adecuado, en una frecuencia y un tono. Los profesionales de la salud y en general el equipo de salud debe manejar adecuadamente la toma del pulso. La frecuencia respiratoria, igualmente, una frecuencia respiratoria en reposo. Contarla ojalá durante el minuto completo para que sepamos cuánto es la frecuencia respiratoria que tiene esa paciente. La temperatura también a lo largo del proceso de gestación, pues vamos a ver la importancia de medir adecuadamente la temperatura. Esto nos va a servir también o va a ser un indicador de diferentes procesos infecciosos. Entonces, elemento importante también la temperatura, y vamos a manejar el concepto de presión arterial media. Entonces es muy importante que sepamos tomar adecuadamente la tensión arterial. Las normas y las guías de atención integral nos dicen que registremos la presión arterial media. ¿Cómo así que la presión arterial media? Entonces hacemos una adecuada toma de presión.
La presión arterial media nos sale de una sencilla operación matemática. Sumamos la presión sistólica, recordemos que la presión sistólica normalmente es la cifra alta. Normalmente también gira alrededor de 110, 120 en condiciones normales. Entonces a esa presión sistólica le vamos a sumar el doble de la presión diastólica. ¿Cómo así? La presión diastólica, o sea la cifra baja, la que está alrededor de 80, 70 en condiciones normales, la multiplicamos por 2. A esa suma, repito, presión sistólica más el doble de la presión diastólica, la dividimos por 3. Entonces eso es lo que se llama presión arterial media. Las cifras de tensión arterial media giran entre 70 y 105. Entonces repito, ¿de dónde sale la presión arterial media? De sumar la presión sistólica, el valor alto, más el doble de la presión diastólica. O sea, la presión diastólica, la cifra menor, la multiplicamos por 2. Le sumamos el valor de la presión sistólica y dividimos esa cifra por 3. Repito una vez más, los valores giran entre 70 y 105. O sea que eso es lo que vamos a llamar la presión arterial media. Igualmente, además de lo que hemos anunciado anteriormente, en un buen examen físico es lo que se hace lo que llamamos la revisión por sistemas. ¿Cómo así que revisión por sistema? Vamos a coger a esa pacientica desde la cabeza hasta los pies y la vamos a revisar adecuadamente, es decir, qué tiene alrededor de su sistema nervioso central, que encontramos en ojos, nariz. Importante en las obstétricas, evaluar detenidamente la cavidad bucal. En nuestro medio todavía encontramos mucho problema en cavidad bucal y esa cavidad bucal es fuente de infecciones para muchos procesos. Y recordemos que nuestra materna, nuestra pacientica en estas condiciones, entonces esa cavidad oral requiere o se recomienda un buen examen bucal. O sea que de ahí hacia abajo seguimos lo mismo, cuello, tórax, abdomen, hasta llegar a los pies. Eso es lo que llamamos una revisión por sistema. Y como estamos hablando de una gestante, entonces importante la valoración ginecológica. Recordemos ese término ginecológico, estudio de la mujer, entonces hacer una buena revisión de sus antecedentes ginecológicos. Y por último, lo que llamamos la revisión obstétrica. Hemos hecho hasta ahora una división entre paciente multi y paciente nulípara. La paciente multípara ya tiene antecedentes obstétricos, o sea que ya tuvo uno o varios partos anteriores. La paciente nulípara o primeriza es su primer evento obstétrico. De ahí la importancia de valorar adecuadamente, ginecológica y obstétricamente, a esta paciente. Igualmente es importante no olvidar que los abortos son antecedentes obstétricos. Píldora 4. Motivemos a la materna para que asista cumplidamente a todos los controles que le hemos programado.